Seguimos en cadena nacional y queremos presentar un tremendo libro de Camila Bustamante, Siervas, el historial de abuso de las monjas sodalicias. Este es un trabajo de 5 años que relata la historia de los abusos sexuales, de poder, maltrato psicológico, bajo el amparo de Luis Fernando Figari, un líder de la comunidad Siervas del Plan de Dios, una suerte como de Caradima chileno. Es poder, abuso, dinero, vinculado a al menos 8 países y que está basado además en una experiencia personal de Camila en Perú, que terminó con una denuncia. Vamos, Camila Bustamante, periodista, más autora del libro. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, gracias por invitarme a hablar del libro también, que es algo que tanto importa en este tiempo, sobre todo cuando hablamos de abuso. Oye, 5 años y fue esta investigación. ¿Cómo llegaste tú a esta historia? ¿Esta historia es tu historia o no? A ver. Sí, de hecho te diría que podría ser incluso más de 5 años. Tiene que ver con mi historia y a partir de mi vinculación a esta organización que se llama Siervas del Plan de Dios, que se da porque en la adolescencia empiezo a participar, a lo mejor como muchos jóvenes, en actividades de la parroquia cerca de la casa, confirmación, actividades solidarias. Esa parroquia en ese momento era liderada por el Sodalicio de Vida Cristiana, que es un movimiento de religiosos, de laicos consagrados que nace en Perú, pero que hoy día está en todas partes del mundo, y en Chile también tiene una fuerte presencia. Y en ese lugar es donde yo conozco a estas monjas. Empiezo a participar en sus actividades a los 15 años, 16 años, en distintas cosas, y empieza a haber todo un proceso de captación vocacional. A los 15 años te empiezan a preguntar si tú quieres ser monja o no, empiezan a tantear qué tanto pueden entrar en ese terreno. Es así como me empiezo a vincular. Llego incluso a estar a punto de ingresar a esta organización, a punto de ser monja. Y luego ya cuando me salgo, cuando me doy cuenta que por ahí no va la cosa, pasan unos años y me entero de los abusos cometidos por Luis Fernando Figari, que es el fundador del Sodalicio y el fundador de las mismas Siervas. Y ahí es cuando empiezo a entender que en realidad estaba en un lugar que era totalmente opuesto a lo que yo creía, y empiezo a reunir testimonios de otras jóvenes que participaron en la institución, que me empezaron a contar distintos tipos de abuso, la verdad es que de bastante gravedad. Al inicio solamente conocíamos los abusos que habían sufrido los hombres consagrados en la institución, pero nunca se había hablado de las mujeres y siempre habían quedado como de lado, como que igual era una institución las bien siervas machista. son unas monjas. Las siervas son monjas. Eso eran, monjas católicas. Son monjas católicas que fueron fundadas por este señor, por Luis Fernando Figari, dentro de este gran movimiento eclesial. En la iglesia tenemos Chonsta, tenemos Opus Dei, tenemos distintas organizaciones, y una de ellas es el Sodalicio de Vida Cristiana, que además tiene un estilo bastante militante, es un movimiento que le gusta sobre todo estar cerca de sectores socioeconómicos bien acomodados. ¿Son como similar, perdona mi ignorancia, pero como similar al Opus Dei? Sí, son bastante similares. De hecho, en Perú, que es donde nacen en la alta sociedad. Son los hijos de los dueños de las empresas, hijos de políticos, los que fundan esta institución que está liderada por Luis Fernando Figari, y luego desde Perú empiezan a ir a distintos países. ¿Y Figari es un sacerdote? Figari no. Aquí hay algo interesante con el Sodalicio. En el Sodalicio tenemos laico, el Sodalicio de Vida Cristiana, el nombre, la organización, el movimiento, la organización. Empiezan a expandirse a distintos países y Luis Fernando es el líder, ¿ya? Luis Fernando es un hombre común y corriente que vive el estado consagrado. ¿Qué significa? Vive el celibato, vive en comunidad, como un cura, pero la diferencia es que él no hace misa, no hace confesión, tienen distintas características. Este líder es el que funda el Sodalicio, que es una organización de hombres, ¿ya? Hombres que se consagran a Dios, exactamente. Y este mismo señor después, a los años, funda una organización de mujeres que se llama Fraternidad, y luego funda a las monjas en el 98, también en Perú. Ahí podéis ver ese es Luis Fernando Figari, claro. Y en el 98 es cuando él funda a las monjas, que es como la última organización que funda dentro de este gran movimiento, donde hay sacerdotes, personas que son consagradas, donde hay matrimonios y familia. ¿De qué nivel son los abusos? Porque creo que tenemos un testimonio de un sobreviviente también, ¿no?
de José Enríquez. Escuchémoslo. Luis Fernando Figari es el ser subhumano más despreciable que he podido cruzarme en mi existencia y el ser que más orgullo tengo de haber destruido en mi vida. Este es como un denunciante, digamos, como si uno hablara de un denunciante, insisto de nuevo, volviendo al caso. Caraíma, ¿esto es abuso sexual? Sí, en el sodalicio, que en el 2015 se empiezan a conocer los casos, encontramos abuso sexual. También se encontraron casos de esclavitud moderna, secuestro, maltrato físico, psicológico, son como los principales abusos que se encuentran. ¿Qué es esclavitud? ¿A qué te refieres con Había líderes, como por ejemplo Luis Fernando Figari, que tenía sirvientes que vivían 24/7 para atender todas sus órdenes, desde llevarle la comida que él quisiera, ponerle la película en la televisión, hasta cosas como lavarle la ropa. ¿Pero este señor está preso? No, no está preso. Pero no está preso, pero fue imputado, siguió un juicio. Mira, ¿o fue un caradima que de alguna manera se siguió el juicio pero todo prescribió? Se hizo una denuncia a nivel eclesial y se determinó que él sí era responsable de los abusos. Dentro de los abusos que se le determinó a él, porque también habían otros acusados en la institución, estaba el de abuso sexual incluso contra menores. Ya. Obviamente el tema de la prescripción es un gran problema y hoy día este señor está en Roma, en una casa. El castigo que le dieron fue vivir una vida de aislamiento. O sea, está financiada por la misma institución. Ya, está en Roma, en una casa, libre. Está libre, exactamente. O sea, hablemos un poco también del tema de las siervas. Entremos de alguna manera como al caso puntual de las mujeres que son como abducidas, porque la verdad que uno empieza a leer algunas de las historias tuyas, son historias de niñas prácticamente, que las toman como en octavo básico y le empiezan como a lavar el cerebro, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasó contigo? Sí, mira, a ver, lo primero que hay que entender es que las siervas fueron fundadas por este mismo hombre. Abuso contra las mujeres, las siervas. Sí, en las siervas, ¿qué es lo que tenemos? Es una institución de carácter sectario, ¿ya? Donde hay líderes que tienen un poder absoluto sobre las que son miembros de la institución. Y cuando digo poder absoluto, es un poder que lo van consiguiendo de manera paulatina. Tú mencionabas esto del lavado de cerebro, que en realidad es así. Y ese poder hace que el nivel de violencia en la relación que se genera entre las autoridades y las chicas que están sometidas a las autoridades va aumentando. Entonces tenemos maltrato físico, tenemos maltrato psicológico, órdenes como por ejemplo no tomar medicamentos para ciertas enfermedades, hay un mal entendimiento de la vida de sacrificio y tenemos también abuso sexual, que viene a ser el último eslabón del abuso de poder. Entonces hay todo tipo de abuso, hasta secuestro. Hay testimonios de chicas que han estado secuestradas dentro de la institución. Pero todo parte de manera muy sutil, por lo tanto pareciera ser que tú estás libremente en ese lugar. Por supuesto. Ahora, hay unas historias también, bueno, Juan Carlos Cruz dice también, uno de los denunciantes de Caradima, él dice que esto sigue el mismo patrón, pero vamos de nuevo al relato de las siervas, porque es bien impresionante. Hay una parte de este trabajo espiritual como que culmina en el Perú, ¿no? Hay que irse unas semanas al Perú, hay que pasar ahí una semana al Perú. Sí, sí. Muchas de las jóvenes se van incluso sin que sus padres sepan que se van a ir al Perú. Es como una prueba además, no sé qué es lo que pasa. ¿Tú llegaste a Perú? Sí, yo llegué a Perú, de hecho para ir a Perú cancelé toda mi vida. Yo estaba estudiando periodismo en ese momento en la Universidad Diego Portales. Dije ya, acá dejo todo y me voy, convencida de que había un llamado de Dios detrás de esto.
Y efectivamente... Antes de llegar a Perú, ¿de qué manera te van comiendo como la cabeza estas monjas? Porque además... Mira, este trabajo empieza súper en la adolescencia, a los 14, 15 años, incluso hay chicas que a los 12 años ya están teniendo relación con estas monjas. Y claramente ese es un periodo de crisis en todos los jóvenes, en todos los adolescentes, de cuestionamiento sobre la familia, sobre el mundo. Entonces, es un periodo donde ya de por sí las personas están vulnerables. Y ahí se les empieza a presentar un estilo de vida, un mundo que supuestamente es un mundo ideal. Y para ser parte de este mundo ideal, que además tiene la verdad, por eso hablamos también de una institución de características sectarias, tú tienes que formar parte de este grupo, ¿ya? Un grupo donde hay personas con características especiales, donde hay líderes especiales y donde no todos pueden entrar. Entonces empieza a haber esto es un trabajo de secta, o sea, esto es Antares de la Luz. De repente me decían, no, pero es que Antares de la Luz es demasiado extremo. No, es así. La gente que empezó a seguir Antares de la Luz no pensaba que iba a estar sacrificando una guagua de recién nacida porque se iba a acabar el mundo. Las jóvenes que entraron, y en ese momento que fue lo que me tocó a mí también, no entramos pensando que íbamos a ser abusadas. Por suerte, y digo por suerte, yo no llegué a tener grandes abusos como sí lo tuvieron otras chicas que fueron abusadas sexualmente. ¿Por quiénes? Por las monjas. Por las monjas. Chicas que hoy día tienen depresión, un montón de trauma, de ansiedad. Porque hay algo que era bien interesante el cómo funciona, que primero un punto además muy clave que además estaba en el reportaje que hiciste en El Mostrador, que tiene que ver con incluso un propio sacerdote, lo decía también, que es muy la adolescencia. Tú los absorbes durante un momento de tu historia donde la fragilidad y donde lo que tú dices, no, generar un grupo humano en lo cual pertenezcas es clave. Claro. ¿Y qué es lo que empiezan? Te empiezan a aislar. Te empiezan de tu familia, a aislar, de claro. tus amigos, de hecho, te empiezan a absorber para quedar como en este mundo. Ese es el único ¿no? mundo que tú tienes, claro. Exacto. Claro, y por eso también es tan importante que suceda en la adolescencia, porque es el momento en que uno también rompe con los padres. Exacto. Es el momento en que tú por primera vez empiezas a ver a tus padres como personas comunes y corrientes. Tu papá probablemente ya no es el héroe, tu mamá ya no es la princesa, sino que son personas que se equivocan. Y ahí hay un quiebre. Te sacan de la familia. Te sacan de la familia, lo primero que hace, y también te empiezan a decir cosas como que no puedes tener, como el tema del sexo, el tema, por ejemplo, de una mosca que pasó. El tema del sexo, el tema de la ropa, por ejemplo, de sentir vergüenza. Efectivamente, hay un trabajo de alejarte de la familia, de alejarte de los amigos, por lo tanto tu único mundo es lo que se vive dentro de esta organización, pero también empiezan a ver cosas como los detalles que tú decías. Por ejemplo, no puedes vestirte de tal forma. Yo me acuerdo de charlas que nos hacían las monjas, donde nos decían que nosotras, por ejemplo, no podíamos andar con pantalón apretado, porque nosotras podíamos ser responsables de que un hombre se pasara un rollo en la cabeza y que violara a alguien. Nosotros, pero ¿cómo yo voy a ser culpable de que un gallo viole a otra chica? Y dice, sí, pero es que tú no sabes lo que puede ocasionar tu pecado. Entonces hay mucho trabajo sobre la culpa, sobre el pecado, sobre el cuidado del cuerpo, y como se maneja tanto lo de la culpa, para no sentir culpa tú tienes que ser totalmente transparente para que en el fondo una persona que está más cerca de Dios te pueda decir qué es lo que tienes que hacer. Y ahí es donde tu intimidad deja de existir. Y las monjas saben absolutamente todo de ti, y está la obligación también de decirles todo, qué piensas, qué sientes, con trabajos incluso súper detallados de, por ejemplo, si yo tuve una emoción en el día, me enojé por alguna razón, te estoy poniendo un ejemplo que es muy básico pero que sucedía, me enojé por algo. ¿Ya? Yo tenía que hacer un cuadro donde decía, me enojé por tal cosa. ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué sentí? ¿Qué pensé? ¿Qué pecado está asociado a este pensamiento? ¿Qué es lo que tengo que trabajar? O sea, toda una profundización en cosas muy naturales que te hacen sentir culpa por todo. Y ahí es donde también hay una manipulación que es súper profunda, porque finalmente la culpa es porque tú no estás cumpliendo lo que Dios quiere para ti. Y otro de los detalles también que tú contabas, porque quiero que cuentes el tema de Perú, a mí me parece que ese es un tema bien clave, había como una monja especial, una monja que circulaba por todos los países como conociendo a todas las... Sí, que era como la monja de Figari, como una cosa así, claro, ¿no? hay una... Bueno,
al igual que en una secta tenemos líderes que son importantes. Por un lado está Luis Fernando Figari, pero también dentro de la sierva había una monja que se llama Andrea García, que ya no es monja, dejó la institución hace poquitos años, que había heredado ciertas características de Figari, incluso se le atribuían como poderes mágicos o místicos, como por ejemplo que ella era capaz de mirarte a los ojos y saber si tu vocación era ser monja o no. Entonces, en base a eso, ella se paseaba por los distintos países mirando chicas que podrían sumarse a la institución. Y aquí había una manipulación de las instancias vocacionales, y donde esto ya era, pero pasa a ser el mejor teatro. Y las monjas, lideradas por Andrea, se ponían de acuerdo y hacían una reunión donde juntaban, no sé, cientos de chicas, por ejemplo, en Ecuador. Juntaban a muchas jóvenes que participaban en la institución y se ponían de acuerdo para que estas jóvenes fueran a saludar a Andrea una a una. Y la señal era que si a Andrea le tocaba el brazo, por ejemplo, a esta joven, significaba que esa chica había que meterla en la institución. Si no le tocaba el brazo, para afuera. Entonces se ponían de acuerdo y Andrea, sin conocer a ninguna de las jóvenes, empezaba a seleccionar quién sí y quién no. También en esa búsqueda hay testimonios, por ejemplo, acá en Chile, de jóvenes que la conocieron a los 16 años y la segunda vez que las vieron, Andrea García les dice, te amo. O sea, a una niña de 16 años, una mujer adulta, le viene a decir que la ama y que Dios la quiere monja, la quiere sierva. Entonces empieza a haber una manipulación también a nivel emocional, a nivel de sentimientos, y esta monja efectivamente escogía a quienes iban. Ahora, esta secta, a esta altura hay que decirle así, operó también en el Barrio Alto, en el caso de Chile, porque tú hablas de alguien del Grey House, ¿no? Sí, acá, bueno, nace en Perú, pero Chile era uno de los países prioritarios para esta organización, porque Luis Fernando Figari siempre decía que Santiago de Chile y Guayaquil eran como dos pilares importantes de la institución. ¿Por qué? Por el acceso a familias de sectores acomodados y obviamente eso significa también financiamiento, estatus y un montón de cosas más. En el caso de Chile, acá trabajaron principalmente las monjas en el sector de Lo Barnechea y en el sector de Maipú. Y en Lo Barnechea tenían una fijación por captar vocaciones y de hecho para Chile había un plan especial de captación de vocaciones porque se consideraba que las chilenas valían más. Porque se consideraba que Chile era un país con mejor educación, incluso con mejor estatus de familia. Entonces había testimonio incluso de alguna de las monjas que le tocó venir a Chile a encargarse de este plan de captación, donde les decían como, mira, una sierva chilena vale por 5 peruanas y si es de Lo Barnechea vale por 10. Entonces tú ves ahí que hay un interés, o sea, hay xenofobia, hay racismo, hay clasismo, porque era más importante conseguir ese perfil. Aunque también metían de todo, como del montón, porque había que hacer un número. Porque para seguir avanzando en el proceso formal de la institución como a nivel vaticano y volverte más grande, tienes que tener un número. Ahora, Camila, ya la última pregunta, porque la verdad es que está todo en el libro, es un libro de Editorial Planeta, donde está en el detalle estas y otras historias, tu propia historia también. ¿Qué pasa con estas siervas ahora? ¿Siguen existiendo o no? Y para cerrar, ¿qué pasa contigo también? ¿Qué pasa contigo acá? Sí, a ver, ¿qué pasa con las siervas? Lamentablemente la institución existe. Se han venido haciendo denuncias desde el 2016 y recién ahora a nivel eclesial se está haciendo algo y las monjas siguen. O sea, de hecho hoy día... ¿Siguen captando gente? Siguen captando jóvenes, gente, niñas. Siguen trabajando. De hecho, en lo personal me preocupa mucho porque con los casos que he visto, o sea, yo lo único que le diría a los papás de las chicas que están adentro es como, por favor, vayan a perder. Vayan a rescatarla, estén atentos a lo que está pasando porque la institución sigue. ¿Y qué pasa conmigo? Bueno, saco esta investigación después de darme cuenta de esta realidad, de mi propia realidad y de encontrarme con un montón de mujeres que han sido abusadas en distintos niveles con sus padres. Y bueno, después de publicarlo me siguen llegando más historias, una más grave que otra. Tú llegaste, para terminar, porque no lo contamos, tú llegaste a Perú, que era el momento cúlmine. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en Perú se vive un periodo que se llama experiencia, donde estás como un mes más o menos.
donde tienes que pasar como distintas pruebas, ya desde cómo se vive la vida comunitaria, la oración y un montón de cosas. Y en especial hay una semana que es la semana de la obediencia, donde ya terminan de quebrar tu voluntad con distintas acciones que implican sacrificio, sobre todo. Pero que entiendas que el sacrificio que tú estás haciendo se supone que es por Dios. Por lo tanto, tú no pones límites al sacrificio. ¿Pero qué cosa? Eso implica, por ejemplo, ejercicios en una cantidad desmedida, que te dan vuelta los horarios de tu día como para desorientarte. No sé, a las 3 de la mañana ya todas se levantan traje de baño a la piscina, a nadar, o esos días te tienen a pan y agua, porque en el fondo la idea es llevarte al extremo para ver qué tanto tú eres capaz de aguantar y de aceptar en nombre de Dios. Pero detrás de eso lo que hay en realidad es cuánto puedo quebrar tu voluntad como autoridad, y eso después obviamente me va a permitir hacer lo que quiera. Y esa fue la prueba que tú afortunadamente no pasaste. Se supone que no la pasé porque me dijeron que yo no estaba hecha para ser monja. Ah, te salvaron. Me salvé. Pero claro, yo después de eso vuelvo a Chile. A pesar de todo eso, seguí vinculada por muchos años en la institución hasta que luego ya me di cuenta que este no era un lugar de Dios ni de nada. Una sobreviviente, como se dice. Así es. Más que nada las chicas también del libro son todas sobrevivientes y sus padres también. Camila Bustamante Soto. El historial de abuso de las monjas sodalicias siervas se llama el libro de Editorial Planeta. Muchas veces hemos hablado, cuánto hemos hablado también de los hombres jóvenes, niños que han sido abusados por tantos personeros de la iglesia, pero poco se ha hablado, la verdad es verdad, de las mujeres, de las monjas, muy poco. Hay muy poca investigación. Siempre han quedado aparte, ¿no? Como más cuando es abuso plano. sexual entre mujeres. Es algo que todavía no entendemos y en lo que hay que meterse porque hay muchísimo. Camila, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por contarnos tu historia también, por estar acá en Cadena Nacional. Muchas gracias. Y esta librería en todas las librerías y también online, porque uno lo puede comprar, también, ¿no? También está en formato físico, digital. Físico y digital. Y nosotros, muchas gracias Camila, nosotros nos vamos en este Cadena Nacional del día de hoy. Seguimos mañana, por supuesto, estás en Vía X. Chao.